Hola, buen día. Continuando con el ciclo de clases del módulo de reumatología, hoy nos toca abordar fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome somatofuncional que fue considerada psicogénica o psicosomática. Hoy en día eso está en duda y en evaluación, y hace largo plazo que lo está, pero es un síndrome que no tiene alteraciones orgánicas hasta el momento evidenciadas, ni bioquímicas. Y son alteraciones en el proceso del dolor del sistema nervioso central. Básicamente, la traducción que nosotros explicamos a los pacientes es que por algún motivo se produce la reducción del umbral del dolor a nivel general, a nivel somático. Actualmente es la causa más común de dolor generalizado musculoesquelético en mujeres de entre 20 y 55 años. La prevalencia es del 2%, alta prevalencia, y aumenta con la edad a nivel mundial. La fibromialgia es 6 veces más común en mujeres. Se manifiesta por dolor. La paciente viene y nos dice: me duele todo. Y ya nos está dando el diagnóstico. Por supuesto tenemos que hacer la evaluación, pero la paciente, digo la paciente porque es súper común en mujeres, pero también hay hombres que tienen fibromialgia. La paciente que dice que le duele todo, tiene muy alta probabilidad de tener fibromialgia, que se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado, distribuido a ambos lados del cuerpo y en ambas regiones, tanto superior como inferior. Hay dolor en los codos, hombros, nuca, parte alta y baja de la columna, caderas, rodillas, región anterior del tórax. Y debe tener una duración de más de 3 meses. Se asocia a otros síntomas como la fatiga y alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, como así a muchos otros síntomas que ya voy a nombrar un poquito más adelante, pero que tienen que ver con diferentes disfunciones más que con alteraciones orgánicas específicas. Clásicamente, medimos clínicamente la presencia de dolor o confirmamos la presencia de dolor en los puntos clásicos de fibromialgia, que siempre fueron 18 puntos, que son en realidad 9 puntos en ambas partes, en ambos lados del cuerpo, tanto derecho como izquierdo. El punto suboccipital, el punto trapecio, el punto del ángulo del omóplato a nivel dorsal, el punto cervical anterior, el punto condrocostal, a nivel epicondilio en los codos, a nivel glúteo, a nivel medio del glúteo, a nivel lateral de la cadera, a nivel de los trocánteres, y en la región interna de la rodilla a nivel anserino. La etiología es desconocida. Parecería haber algunos factores desencadenantes, como situaciones de estrés física o emocional. Es común que coexista con otras enfermedades crónicas, sobre todo reumatológicas, pero también puede ser infecciones crónicas, endocrinas, neoplasias, y no hay relación directa hasta ahora demostrada con estos procesos. Se cree que hay un trastorno en la regulación del dolor, que está clasificado como sensibilización del sistema nervioso central. Varias características comunes con la migraña, con las cefaleas tensionales, con los trastornos de articulación temporomaxilar, con síndrome de intestino irritable, con dispepsias funcionales. Y las características de procesamiento del dolor en el sistema nervioso central y genéticos son comunes en todas estas condiciones. Aparentemente habría inicialmente una estimulación de nociceptores periféricos, que es una hiperalgesia primaria,
que conduciría a una sensibilización de las neuronas del asta dorsal de la médula y aumento en la respuesta dolorosa, que es la hiperalgesia secundaria. Este fenómeno se conoce como wind-up y aparentemente se cree que es una de las principales características en la fisiopatogenia de la fibromialgia. O sea que hay un estímulo periférico que hiperestimula el sistema nervioso central y el sistema nervioso central se queda hiperestimulado con una hiperrespuesta. Tiene que ver con la activación y despolarización de receptores del NMDA y por otro lado hay un mal funcionamiento en los mecanismos inhibitorios de los nociceptores. Por lo tanto hay una sinergia entre sensibilización central y una disfunción inhibitoria de esta recepción la percepción del dolor. También hay factores hormonales, hay aumento del cortisol basal en estos pacientes, hay alteraciones neuroendocrinas en el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, hay aumento de sustancia P y catecolaminas a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hay otros factores que son los genéticos. A ver, la familia de primer grado de una persona con fibromialgia tiene 8,5 veces más posibilidades de tener fibromialgia. Aparentemente hay alteraciones en el gen transportador de la serotonina humana y hay un polimorfismo del gen de la catecolaminotransferasa. Otros datos que se han encontrado en algunas series de estudio son microtraumas y alteración de las fibras finas neurológicas del sistema nervioso periférico y muscular. Aparte de todo esto, hay otras alteraciones neuroendocrinas que son un sistema simpático hiperreactivo, en hiperactividad con hipersecreción de catecolaminas, pero hiporreactivo al estrés, o sea que no tiene una reacción normal al estrés, y esto está determinado por la aparición de hipotensión ortostática o taquicardia postural ortostática frente a maniobras exploratorias autonómicas. Bueno. Y por otro lado también un déficit en la liberación de la somatomedina C. Hay otras alteraciones, aparte de la neuroendocrina, la alteración del ritmo de sueño, medido por electroencefalograma en algunas series, y alteraciones psicológicas, ansiedad, estrés, no con relación directa, pero sí con alta asociación a estos pacientes. ¿Qué otros síntomas tenemos? Aparte del dolor generalizado, la fatiga, las alteraciones cognitivas, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, que en general es mal descanso nocturno o insomnio. Hay pacientes que duermen una cantidad de horas consideradas normales, pero se despiertan cansados como si no hubieran dormido. Hay pacientes que tienen insomnio. Bueno, la fatiga, las cefaleas tipo migraña o tensionales, palpitaciones, disnea asociada, alteraciones menstruales y miccionales como alteraciones menstruales, menstruaciones dolorosas, muy importantes, y miccionales en relación a vejiga hiperactiva, y otros como el síndrome de intestino irritable. En 1990 se pusieron de acuerdo algunos expertos y utilizaron estos criterios diagnósticos que son la localización o la presencia de 11 puntos dolorosos de los 18 que le nombré, que tienen al menos 3 meses de duración y que afectan tanto la región superior como inferior del cuerpo y tanto de izquierda como derecha, con una sensibilidad y especificidad del 85% para diagnóstico de fibromialgia, independientemente si había otra alteración o enfermedad asociada. Los puntos dolorosos los repetimos. Hay puntos anteriores, puntos posteriores, tienen que ser del lado
izquierdo, del lado derecho y en la región superior e inferior del cuerpo. Y en el 2010, como para modernizar un poco el tema, se hicieron estos criterios preliminares del Colegio Americano de Reumatología, donde se valora en pacientes con dolor generalizado de más de 3 meses, que sin otra patología que pueda explicar este dolor, y combinan un índice de dolor generalizado, una escala de gravedad de los síntomas. Este índice de dolor generalizado mide 19 áreas dolorosas. Luego la puntuación de gravedad de los síntomas en estimación del grado de fatiga, en el despertar sin haber descansado, el sueño no reparador, la presencia de síntomas cognitivos y el número de síntomas somáticos en general. Con una combinación, con toda una escala que se utiliza, logran tener una sensibilidad y especificidad en la sensibilidad del 90,2 y la especificidad del 89,9. Se mejoraron tanto sensibilidad como especificidad para el diagnóstico de fibromialgia. Bueno, entonces acá tenemos la valoración de las áreas dolorosas en hombros, en brazos, en antebrazo, en cadera, en muslo, en piernas, mandíbula, espalda, región torácica, cuello y abdomen. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con los puntos clásicos, puntos gatillo clásicos de la fibromialgia, tenían puntualmente el dolor en esas regiones y se observó que podían doler otros puntos de dolor. Y la puntuación de la escala de la fatiga, del despertarse cansado y de los síntomas cognitivos, se le asigna un puntaje del 0 al 3 a cada uno de ellos según lo que el paciente responde, si sin problemas, pocos síntomas, moderados o graves. Bueno, la puntuación final es la puntuación de la escala de la gravedad de los síntomas, es la suma de 3 síntomas, fatiga, despertar cansado y síntomas cognitivos, más la extensión, gravedad de los síntomas somáticos. En general, la puntuación es de 0 a 12. Los síntomas somáticos que agregan a esta escala pueden considerarse, ya les digo, cualquier cosa. Dolor muscular, síndrome de intestino irritable, o sea, presencia, ¿no? Fatiga, cansancio, problemas cognitivos o de memoria, debilidad muscular, dolor de cabeza, dolores o espasmos en abdomen, entumecimiento o parestesias, vértigos, insomnio, depresión, estreñimiento, dolor en la parte superior del abdomen, náuseas, nerviosismo, dolor en el pecho, visión borrosa, fiebre, diarrea, sequedad de la boca, prurito, sibilancia, síndrome de Raynaud, urticaria, acúfenos, vómitos, acidez estomacal, aftas, pérdida o cambio de gusto, convulsiones, sequedad ocular, bueno, 1000 cosas. Con un índice de dolor generalizado mayor o igual a 7 y gravedad de los síntomas mayor o igual a 5, o el dolor generalizado entre 3 y 6 y la puntuación de gravedad de síntomas mayor de 9, si los síntomas han estado presentes al menos 3 meses y si el paciente no tiene un trastorno que pueda explicar esta situación, tenemos alta sensibilidad y especificidad para fibromialgia. La verdad es que seguimos utilizando en clínica los criterios de 1990, que son los 18 puntos dolorosos, y si en ese contexto no logramos determinar la presencia de fibromialgia, hacemos una valoración un poco más amplia utilizando los criterios estos del 2010, ¿sí? Pero básicamente con los 18 puntos de fibromialgia nos alcanza. El pronóstico en general es crónico, con exacerbaciones de los síntomas, y hay algunos pacientes donde se logra controlar el cuadro clínico con un tratamiento integral. ¿De qué se trata el tratamiento integral? Es
lograr una excelente relación médico-paciente, que el paciente realice ejercicios físicos aeróbicos regulares sin impacto preferentemente, técnicas de mejoramiento del sueño, que hay diferentes instancias para eso, el uso de analgésicos, relajantes musculares, antidepresivos, anticonvulsivantes, porque se utilizan como analgésicos, teniendo en cuenta que hay parte del dolor que tiene que ver con el sistema nervioso sensibilizado, y el uso o la indicación de psicoterapia, terapias ocupacionales, técnicas de relajación, y todo muy individualizado según el paciente. En estos pacientes no utilizamos antiinflamatorios ni corticoides. Lo que quiero que les quede claro es que la fibromialgia no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad de etiología desconocida que cursa con un síndrome doloroso musculoesquelético generalizado, que puede estar asociado, venir de la mano, pero no hay una relación con situaciones de autoinmunidad. Con respecto a los fármacos, bueno, los que nombré, antidepresivos, los que, digamos, tienen evidencia para el uso es la amitriptilina, la ciclobenzaprina, los inhibidores de recaptación de serotonina duales, como la duloxetina, milnacipran, que la milnacipran no sé si en Argentina lo tenemos disponible, los anticonvulsivantes, como la pregabalina y gabapentina, pero sobre todo más como tratamiento de la afectación del sistema nervioso periférico, y los analgésicos puros, como paracetamol, tramadol, o sea, opiáceos de intensidad leve, opiáceos como tramadol, codeína, y otros opiáceos ya más intensos según el paciente que tengamos, ¿sí? Bueno, con respecto a síndrome de fatiga crónica, voy a decir un par de cositas nada más. Es un síndrome que está muy relacionado con la fibromialgia y que también está, por suerte, poco frecuente y está en estudio. Se diagnostica a partir de determinados criterios. Tenemos criterios mayores donde hay un estado persistente o recurrente de fatigabilidad de más de 6 meses de duración, pero no fatiga como la que tenemos todos nosotros. Fatiga que el paciente no se puede levantar, no se resuelve con el descanso en cama y se reduce en un 50% en 50% o más la actividad cotidiana del paciente. Y por otro lado, hay que excluir otras condiciones crónicas en forma satisfactoria. Los criterios menores, que son los criterios sintomáticos, son hipertermia moderada, en general febrículas, dolor de garganta no exudativo, o sea, descartar faringitis y otras causas de dolor, presencia de nódulos linfáticos cervicales o axilares dolorosos, debilidad muscular generalizada, mialgias, cefalea de aparición reciente, o sea, alguna cefalea tensional o migraña de aparición nueva, presencia de artralgias migratorias, no artritis, fatiga prolongada de más de 24 horas luego del ejercicio habitual, o sea, hacen ejercicio y no pueden estar, ni siquiera se recuperan en 24 horas, hay trastornos del sueño e inicio de los síntomas en forma aguda o subaguda. O sea, es algo medianamente repentino esto. Y luego hay otros criterios menores que son los criterios neuropsicológicos, que son fotofobia, escotomas, olvidos, confusión, irritabilidad excesiva, depresión, dificultad en el pensamiento, en la concentración, bueno. El síndrome de fatiga crónica tiene que haber criterios físicos documentados por un médico, por lo menos en 2 ocasiones, separados de al menos por un mes, donde tiene que haber hipertermia moderada, faringitis no exudativa o nódulos palpables o doloroso en la región cervical o axilar. Y el diagnóstico se produce lo hacemos con 2 criterios mayores más 8 sintomáticos, o 2 criterios mayores más 6 sintomáticos y 2 de ellos físicos. El tratamiento es similar a la fibromialgia,
educar al paciente, mejorar lo que se pueda o maximizar la relación médico-paciente, explicando siempre, educando al paciente en qué consisten estas patologías, porque son súper difíciles de entender para nosotros, imagínense para el paciente, y súper difíciles de tratar y de mejorar las condiciones físicas y psicoemocionales del paciente. Utilizamos AINES, antidepresivos, multivitamínicos, vitaminas antioxidantes, suplementación con magnesio, medicamentos antiasténicos, no corticoides, aminoácidos esenciales, suplementos dietarios, psicoterapia. Bueno, con esto terminamos esta charla de fibromialgia, donde puse un par de datos de fatiga crónica porque muchas veces nos cuesta, catalogamos fibromialgia como fatiga crónica y bueno, estamos haciendo mal. Así que les agradezco la atención y nos encontramos pronto con otra de las clases.